Hoy quiero compartir esta reflexión que tiene como versículo base en Hechos. Me encanta siempre este versículo compartir porque hace referencia al hogar, a la familia. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice lo siguiente: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dios tiene tantas promesas en su palabra, especialmente en la Biblia, inspirada y escritas por diferentes personas, tanto discípulos y apóstoles, pero que todos fueron obviamente inspiradas por Dios. Y una de las promesas que apasiona a aquellos quienes les gusta poder proclamar la palabra de Dios es este versículo, esta promesa de que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si recordamos aquel momento donde el apóstol Pablo y también Silas fueron arrestados por liberar a una muchacha de una posesión. Ustedes recuerdan, probablemente muchos recordarán. Los que lucraban con ella los acusaron ante los magistrados y se ordenó que los azotaran y luego que sean encarcelados con máxima seguridad. Ahí en la cárcel, Pablo y Silas, a medianoche, cantaban himnos a Dios. A pesar de la angustia, probablemente, a pesar de la tribulación que Pablo y Silas pasaban, y nada más y nada menos estando en la cárcel, ellos decidieron alabar a Dios. Y a veces, como seres humanos, eso no es tan fácil. Siempre decimos que en los momentos difíciles es donde probablemente no queremos hacer absolutamente nada. ¿Cierto? Más que clamar a Dios y decirle: Señor, necesito salir de esta situación. A veces enfermedad, a veces crisis familiar, crisis laboral, crisis económica. Y esta crisis que Pablo y Silas pasaban de estar en la cárcel no les impidió alabar al Señor. Cantaban himnos a Dios con gozo. Mientras que cantaban, de repente las cadenas de los presos se soltaron. Imagínense ustedes qué poder emitían a poder alabar a Dios estando en la cárcel. Y en ese momento el guardia que custodiaba esa cárcel, y estaban Pablo y Silas, tuvo miedo, porque al ver que unas personas cantaban, de repente se soltaron las cadenas, porque incluso le vino el temor pensando de que los prisioneros iban a escaparse, pero en realidad no fue así. El carcelero tuvo tal impacto al verlos, este guardia, sin cadenas, a Pablo y Silas, pero ellos cantando con gozo, que el temor que tenía antes este guardia cárcel se volvió en reverencia a la fe que tenían estos hombres. Nuestra pregunta en esta mañana para ustedes, y obviamente nos incluimos todos: ¿será que es así nuestra fe? Como Pablo y Silas tenían tanta fe de que Dios les iba a librar de alguna manera, tanto que los demás pensaban que al soltarse las cadenas iban a escaparse, pero en realidad no hicieron así. Tú y tu casa serán salvos. La salvación la hemos recibido por pura fe y por pura gracia. Además, que es la voluntad de Dios que todos puedan proceder al arrepentimiento. Y en un momento dado, este carcelero, en presencia de Pablo y Silas, procedió al arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú y tu casa serán salvos por escuchar la palabra de Dios. Así como lo hizo este guardia. Se dio esta situación, Pablo y Silas cantaban, se soltaron las cadenas y aprovecharon ese momento, Pablo y Silas, para hablarle a este guardia y seguidamente acceder al arrepentimiento. Y fue ahí donde Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si aún por alguna razón tu familia no conoce a Jesús como único y suficiente Salvador, mantente firme y sé paciente en tu oración, especialmente por esta causa, y además esfuérzate por ser el ejemplo y mostrar el amor de Dios hacia la familia, y que el perdón y la misericordia que has recibido de parte de Dios también puedan recibir. No pierdas la fe y recuerda que esta promesa es para que Dios pueda cumplirla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.